¿Quién aprende mejor idiomas, los bebés o los adultos? Desde que empecé a enseñar inglés, chicos, siempre les he dicho que hay que aprender como un niño. Y mucha gente me ha criticado por esta idea, de que no, los niños aprenden mejor, los niños aprenden de otra manera. Entonces pensé que sería genial profundizar en este tema para resolver esta duda de una vez por todas. Vamos a hablar de los 4 factores que afectan a este tema. Cómo funciona el cerebro, la flexibilidad del bebé, la experiencia del adulto y la actitud del aprendiz. Y cuando has visto este video vas a tener esta respuesta muy clara y vas a saber cómo tú puedes aprender inglés de forma mucho más eficiente, incluso si eres un adulto o mayor. Ahora, muy importante, no soy neurocientífico. Toda la información que yo te presento en este video viene de otras fuentes. Por ejemplo, de Steve Kaufman, que es un políglota que habla más de 20 idiomas. Manfred Spitzer, que es un famoso neurocientífico de Alemania. Y Steven Krashen, que es un experto en aprendizaje de idiomas muy renombrado, entre otros. Si tienes algunas dudas o preguntas, cuéntame en los comentarios aquí abajo que los leo y espero que les guste este video. Yo soy Kalle Anders, tu coach de inglés y tu sueco favorito. Empecemos. Para saber quién aprende mejor idiomas, primero hay que entender cómo funciona el cerebro. El cerebro es una máquina de aprendizaje. Tiene que adquirir conocimiento constantemente para que sobrevivamos. El cerebro aprende de lo que se llama entrada. Todas las cosas que entran al cerebro. Por nuestros ojos, por los oídos, por lo que tocamos, por lo que sentimos, por lo que olemos y produce una salida, un resultado. Por ejemplo, si tocamos una estufa caliente, nos quemamos. Esa es la entrada. Y la salida es que no lo volvamos a hacer. Hemos aprendido. Lo mismo con el inglés. Cuando escuchas a 2 personas, uno diciendo hello y el otro responde hello, cuando luego dicen hello a ti, sabes que se responde con hello. Esas entradas viajan dentro del cerebro a través de neuronas, células nerviosas. Primero viajan a lo que se llama el hipocampus dentro del cerebro, que es nuestra memoria de corto plazo. Y si hay suficiente entrada similar, si hay suficiente cantidad de neuronas similares en el hipocampus, se conectan a través de lo que se llama un sinapsis y viajan hasta la corteza o la memoria de largo plazo. Así ocurre el aprendizaje. Y es por eso que hay que escuchar muchas personas diciendo hello para aprender que esa es la forma de decir hola en inglés. Es lo mismo. Y la lección clave aquí es que este proceso de aprendizaje es exactamente lo mismo para los bebés, niños, adultos, mayores. Todos aprendemos de la misma forma. Idiomas incluidos. Ahora, vamos a mirar a los bebés. Los bebés tienen lo que llamamos unlimited potential, limited capability. Potencial ilimitada, capacidad limitada. Hay 2 partes importantes del lenguaje: sonidos y lógica, o orden de palabras. La mente de un bebé es como una hoja en blanco. No se ha acostumbrado a sonidos o lógica, entonces su mente es más flexible y más abierta a la influencia, y por eso tiene una tonelada de potencial. Pero el bebé tiene 0 capacidad. No tiene conocimiento previo de nada. Todo es nuevo. Si ve un árbol, si ve una casa, si ve un carro, no sabe qué es. Entonces conectar una palabra con un objeto es súper difícil para el bebé. Además, el bebé no sabe cómo leer. Entonces depende de la escucha como entrada, lo cual lo hace más difícil para aprender también, porque como aprendimos, es más probable que aprendizaje ocurra cuando hay muchas entradas similares y diferentes atacando el hipocampus. Tampoco tiene conocimiento previo de gramática, lo cual lo hace más difícil de aprender también. Ahora vamos a mirar al adulto. El adulto es el opuesto del bebé. Tiene potencial limitada, pero capacidad ilimitada. Nosotros adultos hemos escuchado los mismos sonidos y la misma lógica toda nuestra vida en nuestro idioma nativo, y por eso somos menos flexibles y absorbentes que los bebés. Y es por eso que tendemos a luchar más con la pronunciación en un nuevo idioma, dado que pronunciación requiere el uso de nuevos sonidos. Pero el adulto tiene mucha capacidad para aprender. El adulto tiene un vocabulario amplio por su idioma nativo, entonces rápidamente puede adquirir las palabras correspondientes en el idioma que está aprendiendo. Cosas complejas como emociones y palabras abstractas, como adultos sabemos esas palabras y podemos fácilmente conectar. También como adultos sabemos cómo leer, que es otro tipo de entrada. Y si escuchamos y leemos algo al mismo tiempo, vamos a aprender esa cosa mucho más rápido que si solo estemos escuchando, como aprendimos ahorita. El cerebro quiere mucha entrada similar, y si son por diferentes fuentes, por los ojos, por los oídos, etc., es más probable de que vaya a haber sinapsis y aprendizaje. La lectura también, como lo ve el cerebro, es como hablar dentro de la cabeza. Entonces, si leemos mucho, podemos condicionar a nuestro cerebro a acostumbrarse de los patrones de la lógica y gramática en un nuevo idioma completamente natural, sin tener que estudiar un montón de reglas en una sala en una universidad. Y el adulto también tiene una ventaja masiva cuando se trata de estrategias de aprendizaje. El adulto puede escuchar podcasts, ver películas, series, escuchar música, usar historias interactivas en el momento que queramos. Los bebés no pueden hacer eso. Y aquí viene otro beneficio adicional para ustedes mayores: la corteza prefrontal del cerebro, la parte que es responsable del control de los impulsos, el sistema de valores, saber lo que es bueno y malo para nosotros, la evaluación y la elaboración de estrategias
estrategias. Habilidades que son muy importantes a la hora de aprender un idioma no se desarrolla completamente hasta los 25 años y luego continúa desarrollándose a medida que envejecemos. Nos volvemos más sabios, lo cual significa que un adulto de 58 años es más capaz de aprender idiomas que un adulto de 18 años. Está cool, ¿verdad? Entonces ahora si los ponemos de lado y comparamos, podemos ver que los adultos estamos ganando 3 contra 2. El funcionamiento del cerebro es lo mismo. En potencial ganan los niños, en la capacidad ganan los adultos, en vocabulario ganan los adultos, en habilidad de leer ganan los adultos, pero en pronunciación ganan los niños. Pero de pronto ahora estás diciendo, pero Kale, yo sigo pensando que los niños aprenden mejor, porque yo he visto niños aprendiendo súper rápido y yo he intentado y no he aprendido. Entonces no me lo puedo creer. Y es porque hay una categoría de cual no hemos hablado todavía que yo pienso que es mucho más importante que los demás. Y es la actitud del aprendiz. A los niños les gustan cosas nuevas. Nuevo es bueno. Mira algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Mira esto, mira esto, mira esto. Todo lo que entra es interesante para el bebé porque es nuevo. Pero cuando pasan los años y el niño se convierte en adulto, la actitud enfrente de cosas nuevas cambia. Las cosas nuevas se vuelven indeseables, requieren cambio, esfuerzo, trabajo, frustración. Y les pasa a todos, a mí también. Yo me acuerdo cuando estuve aprendiendo español y quise aprender cómo decir I forgot. Yo olvidé. Entonces yo olvidé es correcto, pero todos ustedes decían se me olvidó. Se me olvidó. Para mí eso no tenía sentido. Era una lógica completamente diferente. Si yo lo tradujera a inglés no tendría sentido. Como it forgot from me no tiene sentido en inglés. Entonces yo me frustré y dije, el español es tan estúpido. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no simplemente dicen yo olvidé? Ahí me di cuenta que si yo considero que un nuevo idioma es estúpido o que no me gusta, cualquier actitud negativa no voy a aprender. Porque existe algo en el cerebro que se llama el filtro afectivo. Es un filtro que bloquea que aprendizaje ocurra. Y está presente cuando tenemos estos pensamientos negativos, cuando estamos estresados, ansiosos, aburridos. El bebé no se estresa, no tiene ansiedad, no se aburre, no se preocupa por cometer errores y tampoco se estresa por qué tan rápido aprenden. Siempre tienen una actitud positiva sobre el idioma. Así, para responder la pregunta, ¿quién aprende mejor idiomas, los bebés o los adultos? La respuesta es, depende de tu actitud como aprendiz. Si tú estás abierto para cosas nuevas, si estás curioso de nuevas palabras, nuevos sonidos, nuevos órdenes de palabras, si estás relajado cuando estudias, si no te temes de cometer errores y si aprendes con un método que no se basa en reglas gramaticales, sino en entrada, tú vas a aprender mucho más rápido que el bebé. Pero si no lo haces, si sigues alejando el inglés, si sigues diciendo cosas como, el inglés es tan difícil, no me gusta eso, ¿por qué se dice eso? ¿Por qué se dice esto? Si siempre estás estresado cuando estudias, si dejas que tu ego se interponga en el camino, preocupándote por cometer errores o por cuánto tiempo te llevará a aprender, y si te pasas el tiempo viendo a algún profesor en YouTube explicando el verbo to be, te tengo noticias. No vas a aprender. Así que la decisión es tuya. ¿Permanece igual y sigue estancado? ¿O salta a esta nueva identidad del alumno moderno, inteligente, positivo y valiente? Y the sky is the limit. El cielo es el límite. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente.